Hace siglos, en una época donde la frontera entre lo conocido y lo desconocido parecía más tenue, las noches de finales de octubre eran motivo de temor reverente para aquellos que vivían en las tierras celtas. En aquel tiempo, la vida estaba estrechamente ligada a la tierra, a los ciclos de la naturaleza y al misterio de la muerte. A medida que el sol comenzaba a descender en la última noche de octubre, un silencio solemne envolvía las aldeas, y los hombres y mujeres se reunían alrededor de hogueras, conscientes de que esa noche el velo entre los vivos y los muertos estaba a punto de romperse. Se llamaba Samaín, el fin de la cosecha y el comienzo de un nuevo año celta. Pero Samaín no era solo un punto en el calendario. Era una noche cargada de significados oscuros y antiguos, donde se creía que los espíritus de aquellos que habían partido volvían al mundo de los vivos, y junto a ellos otras criaturas, entidades sobrenaturales cuyo contacto era tan temido como inevitable. Conforme las sombras de la tarde se alargaban y la luna llena iluminaba los bosques, los aldeanos sabían que el mundo cambiaba sutilmente. Era como si una cortina invisible comenzara a desvanecerse, permitiendo que los espíritus, aquellos seres que pertenecían al más allá, cruzaran y recorrieran nuevamente la tierra. El ritual de Samaín y las fiestas de los muertos. Para los celtas, Samaín representaba no solo el final del verano, sino un momento liminal, un espacio en el tiempo donde los límites entre los mundos se disolvían. Los druidas, sacerdotes y guardianes de los misterios celtas, lideraban el ritual que marcaba el cambio de estación y buscaba apaciguar a los espíritus. En cada aldea, antes de caer la noche, las personas apagaban los fuegos en sus hogares, dejando que la oscuridad cubriera el lugar, mientras una única hoguera sagrada se encendía en el centro de la comunidad. Esta hoguera no era cualquier fuego, estaba bendecida por los druidas y se creía que su luz protegía a la aldea de las entidades hostiles que cruzaban el velo en esa noche. Los aldeanos, cubiertos con pieles de animales y máscaras toscas, se reunían alrededor, temerosos y al mismo tiempo fascinados por el ritual. Las figuras oscuras, casi irreconocibles en sus disfraces, giraban alrededor del fuego, mientras las sombras de sus movimientos se proyectaban en las copas de los árboles. Las llamas danzaban al compás de la brisa nocturna, proyectando formas grotescas y distorsionadas. Hombres y mujeres, sus rostros cubiertos por máscaras de madera y cuero, se movían con cautela alrededor del fuego. Aquella noche, todos parecían adoptar la forma de bestias, como si ellos mismos se hubieran convertido en las criaturas que temían. Los druidas, envueltos en túnicas y con rostros serenos, llevaban a cabo ceremonias de adivinación, lanzando huesos al fuego y leyendo los patrones de las cenizas. Los aldeanos observaban con respeto, conscientes de que el destino de sus cosechas y de sus familias dependía de aquellas interpretaciones. Los druidas también ofrecían alimentos y pequeños sacrificios en altares de piedra, rogando que los espíritus regresaran en paz al otro mundo y no dejaran sobre ellos la sombra de su maldición. El temor y el respeto hacia los espíritus. La noche de Samaín era una de respeto y temor. Los celtas creían que los espíritus de los difuntos, si no eran recibidos con las debidas ofrendas, podían causar estragos. Algunos traían desgracia, otros maldecían los campos, y muchos provocaban enfermedades inexplicables. Así, cada hogar debía asegurarse de apaciguar a los muertos, dejando comida en la entrada de la casa, como un banquete para aquellos que regresaban del más allá. Por temor a los espíritus que vagaban, los aldeanos disfrazaban sus rostros y vestían trajes extraños, como una forma de engañar a los muertos, haciéndolos creer que ellos también pertenecían al mundo espiritual. Muchos se refugiaban en sus hogares temprano, y otros se aventuraban a dejar pequeños presentes en los altares, mirando constantemente hacia la neblina que cubría el bosque, temerosos de encontrar en la penumbra algún rostro espectral. Las puertas de las casas permanecían entreabiertas, con platos de pan, carne y frutas en la entrada, mientras el viento otoñal soplaba y los sonidos de la noche llenaban el silencio. Algunos aldeanos lanzaban miradas ansiosas al horizonte, con la esperanza de que sus ofrendas fueran suficientes para mantener alejados a los muertos. Este primer capítulo sienta las bases de la historia, creando una atmósfera envolvente que describe el temor y el misterio de Samaín. Podemos seguir desarrollando la narrativa en este tono, expandiendo la llegada del cristianismo y su intento de reemplazar las costumbres paganas.
Además, puedo narrar cómo Halloween se transformó en los Estados Unidos y las controversias religiosas actuales sobre esta celebración. Con el paso de los siglos, las tierras celtas comenzaron a ser invadidas por un poder emergente que cambiaría el curso de la historia y de sus tradiciones, el cristianismo. Durante el proceso de expansión del Imperio Romano, el cristianismo se fue imponiendo como religión oficial, y con ello surgió una misión clara de eliminar las prácticas paganas que consideraban peligrosas o herejes. Los rituales de Samaín, con su conexión directa al mundo de los espíritus, despertaron el rechazo de los líderes cristianos, que buscaban introducir una fe monoteísta que prometía un Dios único y absoluto. La tarea, sin embargo, no era sencilla. Los pueblos celtas, profundamente arraigados en sus costumbres, se resistían a abandonar la celebración de Samaín, que por generaciones había sido una piedra angular en su cultura. Para ellos, este rito no solo marcaba el final de la cosecha y el inicio de un nuevo año, sino también la oportunidad de conectar con sus ancestros. Convencidos de la importancia espiritual de esta noche, los aldeanos se mostraban reacios a abandonar la tradición, incluso ante las severas advertencias de los misioneros cristianos que veían en Samaín una noche de contacto con el mal. La Iglesia, en su intento de convertir a las almas paganas, adoptó una estrategia de adaptación, creando fechas que recordaran a los ritos de Samaín pero que sustituyeran el simbolismo antiguo por enseñanzas cristianas. Así, en el siglo IX, el Papa Gregorio IV decretó que el 1 de noviembre sería celebrado como el Día de Todos los Santos, en honor a los mártires y santos cristianos. Y poco después se estableció el Día de los Difuntos el 2 de noviembre, dedicado a la oración por las almas de los muertos. La elección de estas fechas no fue casual. La Iglesia, conocedora de la importancia de Samaín, buscó reemplazar los rituales celtas con festividades cristianas que recordaran a los fieles que solo el poder divino debía ser invocado. Con este cambio, se intentó transformar el Samaín en una celebración que recordara la eternidad de la vida en Cristo y la esperanza en la resurrección. Los aldeanos fueron alentados a participar en procesiones y misas en honor a sus muertos, dejando atrás los rituales de fuego y sacrificio y reemplazándolos por velas y oraciones en las iglesias. Sin embargo, las antiguas creencias eran difíciles de eliminar. Aunque el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos ganaron terreno en la tradición, los campesinos continuaron practicando sus rituales ancestrales, aunque con ciertos cambios. Al no poder honrar a sus muertos en los campos ni realizar sacrificios, algunos llevaban ofrendas simbólicas a los cementerios, encendiendo pequeñas velas y dejando pan y frutas en las tumbas, como si en secreto reconocieran la influencia de ambos mundos. Las máscaras y disfraces, utilizados en Samaín para engañar a los espíritus, persistieron en algunas aldeas. Los aldeanos comenzaron a usarlos en los días de celebración cristiana, en una especie de mezcla entre las tradiciones antiguas y las nuevas, con atuendos que variaban desde santos y ángeles hasta figuras de fantasmas y demonios. Así, sin renunciar a sus raíces, el pueblo celta comenzó a integrar la iconografía cristiana, aunque el temor y el respeto hacia los muertos seguían latentes. Con el tiempo, la nueva festividad se expandió y fue aceptada, pero nunca completamente. La fusión entre los elementos de Samaín y la simbología cristiana dio lugar a una fiesta ambivalente, en la que convivían creencias de ambos mundos. En algunas aldeas, los relatos sobre apariciones y fantasmas persistieron, recordando a las generaciones que las puertas entre los vivos y los muertos todavía podían abrirse. Aunque la Iglesia desalentaba estos cuentos, las historias se transmitían de padres a hijos, convirtiéndose en una herencia cultural de un pasado lejano. Cuando el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos se consolidaron, muchas de las prácticas originales de Samaín habían sido ya asimiladas o sustituidas. Sin embargo, el pueblo no olvidó. Aunque bajo el símbolo de la cruz, las noches de finales de octubre continuaron siendo un momento de recogimiento, un tiempo para recordar a los muertos y hacer una pausa en honor a las generaciones pasadas. A lo largo de la Edad Media, la dualidad entre la celebración cristiana y los remanentes paganos era evidente. Mientras los fieles asistían a las iglesias, en las aldeas todavía se encendían hogueras en las noches de otoño. Los sacerdotes, alarmados por la persistencia de estas prácticas, alertaban contra la tentación de volver al paganismo y el peligro de invocar fuerzas desconocidas. No obstante,
los campesinos, en su interior, aún sentían que el espíritu de Samhain vivía, aunque oculto bajo símbolos cristianos. Finalmente, cuando las tradiciones celtas llegaron a las costas americanas siglos después, la festividad, ahora conocida como Halloween, encontraría un nuevo hogar y una nueva identidad. Aunque jamás olvidaría sus orígenes oscuros y místicos.